Sector 9 es una de mis películas favoritas de toda la vida. Recuerdo haber ido al cine a verla sin saber nada al respecto y quedar completamente asombrado ante la complejidad de su historia, la profundidad de sus personajes y la verosimilitud de su ambientación. En este video quiero que analicemos el trasfondo político y cultural de la película y entender cómo su director, Neil Blomkamp, logró crear una de las obras maestras de la ciencia ficción contemporánea. Sector 9 está ambientada en Johannesburgo, donde por 20 años unas criaturas alienígenas referidas como los langostinos han estado recluidas en un gueto exclusivo para estos seres. El gobierno ha decidido trasladarlos al Sector 10, un campo de concentración disfrazado con mentiras, para evitar que la ciudad siga estando afectada por la población extraterrestre. La operación de este traslado es liderada por Wikus van der Merwe, un oficinista que, al igual que todos en la ciudad, solo siente desprecio por los langostinos y no cree en las razones humanitarias que sirven como excusa para desalojarlos del Sector 9. Sector 9 logra darle un giro total a las convenciones establecidas en el subgénero de las películas de extraterrestres. Aquí los alienígenas, contrario a su representación tradicional a lo largo del cine como fuerzas hostiles y tecnológicamente superiores, son puestos en una posición de víctimas. Y no solo eso, los tradicionales invasores espaciales son ahora refugiados inmigrantes. Una de las decisiones que toma el director para reforzar ese giro al subgénero es negar las características humanas a los personajes humanos, como la compasión, la honestidad o la fraternización, y más bien entregárselas a las criaturas alienígenas. Mientras que el jefe de operaciones aprueba que se experimente con Wikus, su propio yerno, y le miente a su hija sobre la condición de Wikus, Christopher Johnson y su hijo, seres que han sido establecidos físicamente repugnantes, estúpidos y cochinos, son capaces de comprender la desesperación de nuestro protagonista y deciden ayudarlo. En los langostinos encontramos elementos como el sentimiento familiar o la amistad, mientras que en los personajes humanos encontramos traición, desconfianza y respeto por la vida, y sus prioridades son egoístas. Sector 9 es una alegoría al pasado segregacionista de Sudáfrica. Para hacer la película, el director y guionista sudafricano Neil Blomkamp tomó como punto de partida las experiencias vividas en Sudáfrica durante la época del apartheid, siendo testigo de las fuertes medidas racistas e inhumanas tomadas contra las comunidades negras de Johannesburgo, donde se les obligaba a habitar en lugares delimitados específicamente para ellos, prohibiéndoles el derecho al voto o mantener relaciones sentimentales con personas blancas. El uso del formato documental es una excelente decisión para abrir la película. Gracias a esta herramienta narrativa, la intención de denuncia de la película toma fuerza. Nos permite tomar con más seriedad lo que veremos en pantalla. Cuando los ciudadanos sudafricanos expresan su incomodidad y molestia con respecto a los langostinos, sus palabras podrían ser las de europeos refiriéndose a los inmigrantes de Medio Oriente o estadounidenses refiriéndose a los latinoamericanos que llegan a su país. La película nos muestra cómo ciertas personas pueden ver a los refugiados del mundo como un problema más, como algo que no es humano o digno de atención, y no como la crisis que en verdad personifican. Uno de los detalles que más me llama la atención de la película es el hecho de que los humanos han logrado entender el idioma de los langostinos, pero en vez de aprovechar esta oportunidad para atender sus necesidades, los humanos los desechan y deciden tratarlos como basura, agrupándolos en el Sector 9. Puede que los humanos y los langostinos entiendan sus lenguajes, pero al parecer esto no es suficiente para lograr una comunicación real. Como queda expuesto en la película, esta falta de diálogo ocurre porque los humanos no tienen interés en crear una relación real con los langostinos. No les interesa ayudarlos de forma alguna, pues su única prioridad es hacerse con el avanzado armamento que los extraterrestres trajeron consigo. Las terribles acciones xenofóbicas de la corporación MNU contra los langostinos van aún más allá de privarlos de cualquier derecho fundamental. Los usurpan de sus nombres reales y los americanizan. Les ponen nombres fáciles de pronunciar. Los experimentos a los que son sometidos recuerdan a los sufridos por los judíos en los campos de concentración. Los langostinos son usados como carne de cañón. Sus crías son abortadas, son estafados y se les está mintiendo constantemente. Wikus, como protagonista, es un caso bastante singular. Es un personaje antipático, pero al mismo tiempo bastante intrigante. Wikus representa la hipocresía del Estado. Debe hacer las cosas de una manera civilizada y protocolaria, pero pisa los derechos de una especie en el proceso. Inclusive a medida que Wikus va atravesando su transformación física, nos es difícil empatizar con él, pues sigue demostrando comportamientos xenófobos y egoístas para con sus nuevos aliados. Pero tampoco podemos sentir odio por él, ya que la vida parece simplemente estar dándole lo peor. Su suegro le traiciona, su esposa no lo comprende, tiene a todo un escuadrón militar tras de él y su cuerpo está cambiando drásticamente. Lo que sentimos por Wikus es lástima,
Sector 9 toma elementos encontrados en las historias de hombre blanco se vuelve nativo que vemos en películas como Avatar o Bailando con Lobos y los subvierte. Aquí, Wikus, el hombre blanco, aunque se vuelve nativo al transformarse en un langostino, no lo hace por decisión propia, sino por una serie de accidentes. Además, Wikus solo siente repulsión por este cambio. El protagonista no se vuelve un héroe que defiende a la comunidad extraterrestre, no se enamora ni confraterniza con sus miembros por gusto, sino que se ve obligado a aliarse con ellos. Es esta misma alianza involuntaria entre humano y langostino lo que sirve como motor para la transformación ideológica de Wikus, pues el personaje no solo cambia físicamente, sino también psicológicamente. Durante toda la película, Wikus se ha movido por decisiones egoístas sin pensar en las necesidades de Christopher Johnson y su hijo, a tal punto que está dispuesto a dejar a su aliado extraterrestre a merced del MNU. Pero al haber sido testigo de las barbaridades cometidas a los langostinos, Wikus recapacita, entiende que es más importante ayudar a los langostinos que detener su transformación. Al final, Wikus ha cambiado su forma de ver y pensar a estos inmigrantes extraterrestres. Sector 9, como toda excelente película de ciencia ficción, es un reflejo de nosotros como humanidad, como sociedad. La película trata el problema de la naturaleza humana. Lo más impactante de la película es que su origen proviene de una terrible muestra de odio que ocurrió por mucho tiempo en Sudáfrica. Para una mirada superficial, los langostinos pueden ser solo seres alienígenas, pero en realidad son una alegoría a las incalculables víctimas de la xenofobia, a todas esas personas que en algún momento de la historia se han visto oprimidas por un Estado mayor, siendo despojadas de sus derechos y de su identidad. La película puede ser ciencia ficción, pero los temas que trata y los personajes que crea no lo son. Eso es lo que hace Sector 9 una de las obras maestras del siglo XXI. Gracias por ver el video. Recuerda darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima ocasión.